Muy buenos días, continuamos desde la Asamblea Legislativa en vivo, agradeciéndole muchísimo a ustedes por estar en sintonía de la 101.5 del FM. Nosotros iniciamos hoy otro programa más de Conozca al Diputado, agradeciendo muchísimo a la diputada Sonia Rojas, quien nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, doña Sonia, por estar acá en vivo. No, muchísimas gracias por la invitación. Me parece un excelente programa, importante de verdad para que conozcan quién es realmente el diputado como persona. Y no, aquí estamos para contarles. Gracias, doña Sonia. Bueno, nació en Pérez Celedón un 12 de diciembre de 1979. Vamos a conversar cómo era en ese momento la zona donde usted creció. Es docente, está casada, actualmente de Buenos Aires, de Punta Arenas, y es representante del Partido Liberación Nacional. Cuéntenos, doña Sonia, ¿quién es usted desde el punto de vista personal? Bueno, para empezar le comento que nací en Pérez Celedón porque aunque sea de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, del cantón de Buenos Aires, el cantón cuna de las culturas indígenas de Costa Rica, que tiene 5 de las 8 etnias y 7 territorios indígenas. De 52,000 habitantes, más de 20,000 personas indígenas, no tiene un hospital. Entonces todos tienen que ir, todos los niños nacen en Pérez Celedón, que es el hospital más cercano. De ahí que pues tengo cédula 1, ¿verdad? Luego nací en Buenos Aires, en una comunidad pequeña llamada Villahermosa, una comunidad pequeñita, muy rural. Fui a la escuela unidocente, que es una escuela que tiene solo un docente para atender todos los niveles. Asistí a ese centro educativo con lo que mis padres podían darme. Mi padre es agricultor y mi madre era cocinera del comedor escolar. Recuerdo que llevaba los cuadernos en una bolsita de plástico, una bolsita de arroz. En aquel tiempo había una marca que se llamaba Arroz Boruca. Entonces salía, ¿verdad?, un personaje indígena y esa era la bolsita que nosotros utilizábamos como bulto. Y las botas rojas, que a mi mamá le gustaba mucho el rojo, me compraba las botas rojas porque el camino era de puro barro. Entonces así asistí a la escuela unidocente en esa comunidad y después tuve que trasladarme a 2 horas de camino para poder estudiar en la secundaria. ¿Cómo era ese lugar donde usted creció, doña Sonia? ¿Cuántos compañeros tenía? ¿Qué ilusiones habían? ¿Qué juegos habían? Bueno, jugábamos Yaxis. Me gustaba jugar bola. Me ha encantado jugar bola. Fútbol, digamos, le decimos bola porque fútbol es otra cosa, ¿verdad? Sí. Éramos apenas 8 compañeros en cada nivel, más o menos. Era una escuelita de dos aulas. Era un pueblo pequeñito. Y pues ahí casi que éramos todos o familia o muy vecinos, muy cercanos. Entonces ahí compartimos, ahí crecí. Ahí crecí hasta los 14 años. Mi mamá tuvo 9 hijos y tenía que ir poco a poco enviándolos al colegio porque no podía pagar el estudio a todos. Yo tenía que esperar a que mis hermanos mayores salieran del colegio para que mi mamá pudiera sostenerme a mí en el colegio. Entonces así tuve que quedarme 2 años en la casa cuidando a mi hermana menor también. Mientras que mis hermanos mayores sacaban el quinto, el sexto del colegio para que yo pudiera entrar y ya entonces mi mamá y mi papá pudieran mantenerme todos los 5 años en el colegio. Después de eso, tuve que viajar desde donde quedaba mi casita al centro educativo unas 2 horas para llegar al centro educativo y poder prepararme. En el camino muchísimas necesidades, muchísimas. Pero mi mamá siempre me decía, Sonia, algún día vas a tener recompensa, vas a estudiar, vas a poder comprarte los zapatos que querés, vas a poder comprarte la ropa, pero tenés que seguir luchando. No vas a poder tener esas cosas si no sigues luchando. A veces uno como joven quiere muchas cosas que los papás no pueden darle. Entonces a veces da la tentación de salirse del sistema educativo para ir a trabajar y comprarse las tenis, comprarse la ropa, comprarse lo que se quiere comprar. Mi mamá siempre me mantuvo, me sostuvo y me dijo, mi mamá era costurera.
Entonces ella me hacía la ropa, me remendaba los pantalones, sí, me hacían los remiendos porque no me podía comprar la ropa de educación física del colegio. Entonces lo que hacía mi mamá era cortar los pantalones largos y ya me hacía los chores. Yo estoy feliz, Iván. Ay, sí. Y yo sabía, y ella decía, algún día usted se va a poder comprar esas pantalonetas, pero por ahora usted va con los pantalones remendados. Y ahí nada se le va a ver, usted va con los pantalones remendados. Y yo decía, algún día, me decía ella, pero no salga de estudiar. No salga de estudiar. Bueno, terminé el colegio, gracias a Dios, y luego me propusieron para una beca para ser técnico farmacéutico con la caja. Fui nombrada en la caja en propiedad después de salir, me preparé. ¿En qué lugar la nombraron? En Boruca, en el territorio indígena de Boruca, y trabajé 4 años en propiedad para la caja como técnico en farmacia y empecé a estudiar educación en primero y segundo ciclo. Entonces llevaba farmacia y llevaba educación y ahí me fui preparando con todas las limitaciones porque para ir a la universidad no logré entrar a la universidad pública. El puntaje que me dio la universidad pública no me daba para venirme para San José. Venirme para San José era todo un reto, era una barrera cultural, una barrera geográfica, me daba mucho miedo. Yo veía las noticias y veía que asesinatos por aquí, en el campo, en la ruralidad, esas cosas dan miedo. A los padres también les da miedo. Entonces yo me llené de miedo y yo decía, yo no puedo ir a estudiar allá porque, ¿y si me matan, verdad? Uno decía. Y además mis papás no tenían los recursos económicos para mandarme a estudiar, a alquilar un apartamento, a comprarme la comida. No se podía, no era posible porque mi papá lo que hacía era sastre y también era agricultor, pero no le daban para sostenerme en San José, era muy difícil. Mi mamá tenía el trabajito de cocinera y tampoco le daba para poder sostenerme. Entonces yo tenía que ajustarme a lo que hubiera en el pueblo y lo que había era una universidad privada. Tampoco tenía los recursos para poder llevar los cursos en una universidad privada porque tenía que tener trabajo para poder pagar la universidad privada. Entonces por ahí entré al CENDEIS de Costa Rica por parte de la caja y me preparé en primer lugar como técnico en farmacia para poder entrar a trabajar a la caja, que eso fue una gran bendición. Y después de eso, ya con un poquito de dinero que me ganaba como técnico en farmacia, pude empezar a pagar la universidad privada para estudiar lo que yo quería, que era educación. Ahí me llevé bastante tiempo. A los 22 años quedo embarazada de mi hija, tengo una hija nada más. Entonces, en ese momento, yo empecé el embarazo estudiando la carrera de educación. Llevé todos los cursos, mi hija nació, yo la llevaba al aula, la tenía en una sillita a la par. Casi que pasé toda la carrera de primaria, porque yo llevé primaria, maestría en administración y también secundaria. En toda esa carrera mi hija estuvo presente conmigo, la tenía en una sillita a la par. Y fue la que me acompañó hasta sacar los títulos, porque yo necesitaba pues que ella y cuidarla, y la cuidaba los fines de semana. Entonces llegué entonces a poder tener la maestría, la licenciatura en administración, la preparación para trabajar también en secundaria, y ahí ya después ingresé a trabajar con el Ministerio de Educación, dejando la caja, renuncié a la caja y entré al Ministerio de Educación y mi hija entró a la universidad. Eso se llevó años, ¿verdad? Porque tampoco podía pagar una universidad completa porque tenía que vivir y ya tenía una bebé y tenía que asistirla con todo lo que tiene, ¿verdad? Que asistir un niño. Entonces duré un montón de tiempo para poder sacar la universidad porque tenía que pagar todo y no alcanzaba. Llegué después de años a tener la propiedad nuevamente ya en el Ministerio de Educación Pública y ingresé a trabajar
directamente con centros educativos indígenas. Bueno, siempre he trabajado con población indígena, siempre he trabajado en el EVAIS, atendiendo pueblos indígenas de Boruca, y después los niños y jóvenes del pueblo Bribri de Buenos Aires. Buenos Aires, al tener cinco etnias diferentes, algunas solamente nos divide una cerca. Estamos todos juntos. Entonces, yo tengo sangre boruca, bribri, cabécar, porque mi abuelo boruca se enamoró de mi abuela bribri cabécar y nació mi papá y ya después con mi mamá. Entonces, allí todos tenemos una sangre rica, repartida en etnias, y convivimos, o he convivido todos mis años con pueblo indígena, con mis hermanos indígenas, con mi familia indígena. La alimentación, la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, y es algo que me llena y me encanta y de la que me siento muy, muy orgullosa. Yo voy a preguntar, doña Sonia, ¿qué significa para usted hoy, siendo diputada y estando en una silla de diputada, viendo para atrás su pasado, su ascendencia, no lo cambiaría? ¿Ha sido importante? ¿Qué ha marcado a usted este proceso que vivió siendo indígena? Vean, para mí es la vida, es lo más fundamental. Siempre traté de hacer lo posible en mi pueblo, de rescatar la cultura. El pueblo se ha desaculturizado a través de la educación pública. Los maestros llegaron hace 50 años al pueblo a educar con costumbres que no eran del pueblo. Muchos niños fueron maltratados, muchos niños fueron agredidos porque los maestros no podían entender el idioma, entonces los obligaban, los castigaban si no hablaban el español. Entonces vivieron una deserción bastante grande porque los papás querían que los niños aprendieran, pero los niños estaban viviendo esa situación. Yo cuando entro, yo como docente, ¿verdad? Busco la manera, como uno sabe, ¿verdad?, que debe tratarse para que se rescate la cultura, el idioma, las costumbres y las tradiciones en cada centro educativo que fui a dar lecciones, de manera que ellos tuvieran un ambiente seguro, un ambiente que no les diera vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando eso sucedió, cuando llegaron los maestros de la GAM a dar clases, porque nuestra gente no estaba preparada, les creó un trauma, no tanto a los niños, sino también a los padres. Entonces se generó un asunto de vergüenza. Los padres no querían que los niños hablaran el idioma porque era motivo de vergüenza, porque había sido motivo de bullying, de rechazo, de discriminación y de vergüenza. Entonces, ¿qué ha sucedido a ustedes, doña Sonia? A nosotros, a mí me sucedió en el tema de que mi padre fue uno de los que mi abuelita callaba para que no hablara el idioma, porque le daba vergüenza y porque le daba miedo que lo maltrataran por hablar el idioma. Entonces, cuando nosotros nacimos, papá nos dijo, no quiero que ustedes aprendan el idioma, porque no quiero que me le vayan a lastimar, no quiero que me le vayan a hacer daño porque ustedes hablan el idioma, yo quiero que nadie me los maltrate. Entonces, mi mamá sí era más como, yo quiero aprender, yo quiero hablarles, y mi papá decía, no, ustedes no hablan. Entonces vieras que muy difícil porque nosotros que somos 7 actualmente hermanos, nos ha costado mucho poder aprender el idioma, porque de cierta población para acá muchos no lo hablan, y no lo hablan exactamente por el trauma que recibieron hace años atrás, ¿verdad?, a través de los docentes, a través de quienes llevaron la educación. Y hace más o menos unos apenas 20 años inicia el sistema educativo costarricense en ver si se puede volver a recuperar el idioma, las costumbres y las tradiciones, y ver cómo se incentiva esa posibilidad de que los padres de familia no tengan miedo, de que los padres de familia se sientan orgullosos, de que los niños se sientan orgullosos, de que los jóvenes se sientan orgullosos, pero eso es apenas 15, 20 años. Pasaron años que al no incentivarse el tema de la identidad cultural en los centros educativos, a nosotros se nos limitó
poder hoy decir, yo puedo hablarte completamente en el idioma. Fue una limitación que se dio, pero yo me siento súper feliz y súper contenta de poder compartir con mi gente las costumbres, las tradiciones. Es que ahí es donde me siento en casa, con ellos, comiendo de los tamales de arroz, del guacho, ¿verdad? Que es un arroz suave, del chilate, que es una bebida tradicional hecha a base de maíz, el chocado, que es una bebida tradicional hecha del banano maduro, el poder estar con ellos aprendiendo a tejer las jabas, las hamacas, el ver cómo fabrican las máscaras boruca, por ejemplo. Mi casa está llena de máscaras. Mi casa, usted da vuelta por todos lados y por todos lados hay máscaras, por todos lados hay artesanía indígena, porque ese es nuestro mundo. Entonces, de repente usted llega al seno, llega acá de San José, donde también para mí fue un cambio demasiado fuerte. Dentro de los primeros meses que yo llegué, parte de algunas veces que me enfermé, fue por el choque cultural, por el choque, la barrera cultural grandísima, el hecho de vivir toda mi vida con mi gente, de repente trasladarme a la ciudad, a poder convivir, y le voy a decir así, poder convivir más y hablar más con gente que no es de mi identidad, gente que no es indígena, es para nosotros algo bastante fuerte. Generalmente las personas indígenas no hablamos mucho. Generalmente las personas indígenas escuchamos, analizamos y de último hablamos. No es así como que usted vea a una persona indígena que de pronto se suelte a hablar. Siempre estamos en un evento, en un lugar, muy callados, somos muy analistas, muy tranquilos, y las respuestas que damos la hemos pensado yo no sé ni cuántas veces para dar una respuesta o para hablar. Me tocó entonces llegar aquí y hablar, y había que hablar, aquí es de hablar, ¿verdad? Sí. Eso me costó un montón, las cámaras, eso era nuevo para mí, y yo más bien decía que no me pregunten nada, porque es algo que me ha costado. Si algunos que me conocen saben que yo hablo bastante, sin embargo, yo hablo mucho en mi pueblo, porque estamos entre nosotros, ¿verdad? Nos conocemos, pero cuando ya se sale de ahí es otro tema, con otra gente, con otro espacio y con otros escenarios y con otros temas. De repente eso es una limitante para nosotros y me costó bastante. Adaptarme a San José, muchísimo, porque le cuento que yo venía una vez al año. Oiga, venir a San José una vez al año, porque generalmente de las zonas rurales venir a San José no es ninguna ganga, no es ningún premio. Uno desea que le digan mejor, ya no vas a ir a San José. Si tenés que ir a hacer un mandado, pasás un mes antes pensándolo, solamente por el viaje de 4 o 5 horas que se tiene que desplazar desde la zona rural a San José, y prefiere uno 1000 veces que le diga que ya no tiene que ir a San José. Por la distancia, por el costo, por la inseguridad, que uno en el pueblo está seguro. En el pueblo, por ejemplo, la puerta se queda empujada, el portón lo dejo, qué sé yo, con el candado sin cerrar, y llego a encontrar absolutamente todas las cosas en el mismo lugar. Hay una seguridad tan grande y tan bonita que no se vive aquí. Entonces, de repente, te puedes imaginar qué puede pensar uno cuando usted deja la puerta empujada y ahí la llegas a encontrar con todo intacto, y saber que te vienes para un lugar que no es seguro. Es un choque emocional muy alto, pero había que trasladarse. Una de las cosas que me tenía a mí muy tranquila, y es que mi hija estudia acá, entonces yo sabía que con ella pues iba a tener esa tranquilidad de... Estábamos Doña juntas. Sonia, una mujer indígena, mujer e indígena, ¿ha tenido alguna discriminación? ¿Se ha sentido usted mal? Porque veo más bien que a punta de esfuerzo
ha logrado lo que tiene. Sí, vieras que mucha discriminación en el camino, en el proceso, también en el proceso político. De todas maneras, en el proceso político, ¿verdad? Hay mucho tema. Sin embargo, yo no sabía a qué me enfrentaba. Cuando se decidió que yo fuera, se decidió que yo viniera, ¿verdad? Yo dije, yo voy a ir independientemente de lo que a mí me suceda. Mi primera valla fue impactante de verme en una valla. ¿De verdad? Sí. Ver la foto Sí. para las elecciones. Exactamente. Verme en una valla, para mí, por primera vez, en una valla grandísima, y pasar por ese lugar en el carro y ver esa valla y ver, era yo por primera vez públicamente cuando mi vida había sido privada. Claro. Fue un impacto ese día, pero más impacto fue el siguiente día, porque el siguiente día que pasé, la valla la habían quemado. La habían quemado porque era yo. Qué duro. Entonces, de pronto ves por primera vez tu imagen y el otro día ves que te quemaron la valla porque simple y sencillamente no te quieren ahí. Porque ya estás en política y alguien te está enfrentando no solamente con violencia política, sino con discriminación, con racismo, con todo, a tal punto que la fueron a quemar. Eso significa mucho, porque por primera vez te ves en una valla y por primera vez te queman en la valla. Sí, es extraño. Y después de eso, los mensajes de racismo, los mensajes que decían, algunos de los que recuerdo que decían, no sirve para nada, es una tontoneca. ¿Por qué? Por dos cosas principales. Por ser mujer y por ser indígena. Porque de cierta manera el ser indígena era y es en algunos lugares tal vez como símbolo de incapacidad. Si es indígena no es capaz. Si es indígena no sabe ni hablar. Si es indígena no tiene capacidad de ejercer ningún liderazgo. Es alguien que no tiene conocimiento, es alguien que definitivamente no sirve para nada. Los indígenas son inferiores. Entonces yo tenía dos situaciones grandes, que era el ser mujer y ser indígena, y tenía que enfrentar con todo ¿verdad? Ponerle el pecho a las balas hacia todas esas palabras que buscaban minimizar mi representación. Entonces fue a nivel del cantón, a nivel de la región y hasta a nivel de lo que fue el mismo partido. Porque de repente cuando yo llego acá me dicen, vamos a ver si vuelve otra persona como usted. Eso va a depender del trabajo que usted haga. Entonces, o sea, me retaron y me dijeron, vamos a ver qué es lo que va a hacer usted, porque depende de usted que llegue otra aquí. Y yo dije, ¿por qué no se lo piden a las demás? ¿Por qué me exigen a mí que dé más que cualquiera otra que ha sido elegida? ¿Por qué se me exige más a mí? ¿Porque soy indígena? Sí, exactamente porque soy indígena. Porque no era tampoco lo que se buscaba que llegara. Fue una pelea muy fuerte para poder llegar. Y lo hicimos porque sabíamos que si no lo hacíamos, aquí no iba a llegar una voz que tuviera origen indígena. Porque vamos a ver, nosotros como personas indígenas no hemos sido parte de la construcción de partidos políticos, no hemos sido parte de elecciones importantes dentro de los cantones, en los partidos políticos. Generalmente se ha buscado rellenemos con fulano de tal en el punto 5 porque no va a salir, pero para que se sienta como que va a ser representado. Yo ahora a estas alturas ya sé si se elige por, digamos, apenas por rellenar un campo o si se elige porque va realmente a ser representado. En el Cantón de Buenos Aires, por ejemplo, en las pasadas municipales, pudimos elegir a la vicealcaldesa indígena. Y eso para mí es mucho.
es un avance en la participación política de mujeres indígenas. Pero esos caminos los tenemos que abrir nosotros y por eso estoy aquí. Claro, doña Sonia, decirle un poco a la población, enviar ese mensaje. Bueno, usted está aquí ya, en la Asamblea Legislativa, hizo camino, fue difícil, pero también hay posibilidades de que otros líderes y lideresas de esas zonas lleguen a la Asamblea Legislativa. Usted es el vivo ejemplo. Sí. Sí se puede, hay que creérselo, hay muchos mitos en el camino, hay mucho desconocimiento, hay mucho racismo lamentablemente todavía, hay mucha discriminación todavía, hay un completo desconocimiento de la mayoría de los costarricenses acerca de la diversidad cultural de los pueblos indígenas de Costa Rica que nos limita a participar. Hay mucho que se dice de un lado y de otro, pero lo más importante es que la persona que se decida a participar en procesos políticos tiene que creérsela, independientemente de lo que digan los demás, tiene que creérsela porque es lo único que nos puede llevar a seguir avanzando y poder generar el día de mañana una mejor calidad de vida y mejores oportunidades para los pueblos indígenas de Costa Rica. Se sale adelante, doña Sonia, con todas las necesidades que no me imagino pudieron haber tenido ustedes en su casa cuando se creaban. Usted y sus hermanos. Muchas necesidades, pero muchísimas necesidades, demasiado. No se podía comer todos los días. No había esa cajita de leche. Era una botellita para varios. No había arroz, el arroz era muy escaso, era una librita de arroz para compartirlo entre 7 niños, papá y mamá. Se podía vestir con un trajecito nuevo solamente en Navidad. Entonces era una necesidad muy grande. Se comía frijoles, el caldo con bananos. Y decía mi mamá que ya mis hermanos no querían comer porque todos los días era lo mismo, era frijoles y bananos. Doña Sonia, quiero terminar el programa de hoy pensando y sabiendo, ¿sus papás están vivos todavía? Mi papá falleció, mi mamá está viva. ¿Qué dice su mamá al respecto después de todo este proceso? Mi mamá ha sido una persona muy creyente en Dios, quien la ha sostenido por todo este tiempo. Mi mamá orgullosísima de haberlo dado todo por nosotros, de que con su trabajito pudo mandarnos al colegio a todos. Fue lo que ella pudo hacer y hoy mi mamá se siente muy, muy orgullosa. Y mi papá antes de morir decía que la única manera de que nosotros pudiéramos avanzar en derechos, en mejores oportunidades, era que algún día una persona indígena ocupara una curul, pero nunca se imaginó que su hija lo iba a hacer. No lo pudo ver. No lo pudo ver mi papá. Por eso cuando me paro ahí al frente y hablo sobre pueblos indígenas, lo hago por mi papá y por todas las poblaciones que hoy no tienen acceso a educación, a salud, a mejor calidad de vida, acceso a conectividad. Hay mucho por hacer, mucho. Y hacemos lo que esté a nuestro alcance. Y usted es el ejemplo. Mándeles el mensaje para terminar, doña Sonia, a todos ellos. Bueno, decirles a todos que sí se puede. Y llegamos aquí no porque tengamos los recursos económicos, no somos ricos. El diputado no tiene que tener gran cantidad. No, es más, no sé, Dios me ayudó muchísimo en el camino para llegar acá. No tengo lo que quizás muchos creen que pueda tener uno. Por eso también tengo la humildad de abrazar a todo mundo, de acercarme a la gente que menos puede, de escuchar a la gente a veces sin conocerla. No sé ni quiénes son, pero sé que si necesita de mí es porque tiene una necesidad y me tiene confianza. Lo mejor para mí es darle la confianza a la gente y poder ayudarle en lo que esté a mi alcance, porque eso es lo que hay que hacer, porque el poder político nos lo dieron para servir y eso es lo que he querido hacer yo. Muchísimas gracias, doña Sonia, por abrir su vida y demostrárnosla, dárnosla, regalárnosla el día de hoy en Conociendo a un Diputado. Muy amable, que tenga bonito Muchas día. Gracias. Nosotros volvemos con más dentro de muy poco. Manténgase con la TV Legislativa y la 101.5 del FM. Gracias por su compañía. Sentado, conozca al diputado.